Buen día, muchachos, buenos días. Buenos días, Luisa. Buenos días, ¿Cómo les Lisa. va? Bien, Luisa. ¿Cómo han pasado? Bien, Luisa. Bien. Sí, chévere. Señorita Ruiz, no, ya está. Señora Hinojosa, active su cámara. Ya listo, esperemos un minutito hasta que sus compañeros se unan. Hoy vamos a ver unas diapositivas sobre el petróleo, pero relacionados a lo que afecta el impacto ambiental, ¿sí? Y haremos unas preguntas tipo taller en las que usted va a trabajar en la hora clase, ¿sí? Em, Vamos a ver si la siguiente semana hacemos talleres igual, pero en clase. A veces pensaba o tengo la idea, no sé, ya voy a preguntar, de que usted haga el taller en los 40 minutos y me coja y me tome una foto de su taller y me envíe, ¿sí? Para, para ya no estarle mandando deber y que ya no tenga que estarse preocupando por estas situaciones. Así que vamos a analizar esa situación, me parece chévere. No sé qué opines sobre eso. ¿Cree que es mejor en vez de los deberes o no sé? Cuénteme, señorita Guerra. Mejor, pero depende también, Lisa, del taller. Póngase, es muy difícil y no alcanzaríamos a hacer. No, pues es que como estaríamos haciendo en la clase, ¿sí? O sea, como estamos ahora, entonces usted puede decir, no, profe, está muy largo, o está muy fácil, ¿sí? Entonces, Si le dicen está mejor así, porque ahí solo tomamos la foto de lo que ya hacemos y ya no nos preocupamos por estar viendo la plataforma. ¿Ya? sí, esa es la idea, más o menos esa es la idea. Vamos a ver, también tengo que preguntar, ¿sí? Para que me permitan. Entonces, esa es la idea. Igual lo que le decía, ¿no? Si usted no está en la lista, si usted no asiste, no va a tener la misma nota que los que sí, ¿no? Entonces, pilas con eso, no se olvide. Le voy a proyectar las diapositivas. ¿Sí puede ver? Sí. Sí, ya chévere. Entonces, mire, el petróleo. ¿Sí? Vamos a ver, formación, componentes, derivados, los problemas de la contaminación, las causas, los problemas económicos, el consumo y sus reservas. Entonces, miremos. ¿Sí? Ya hablamos sobre que el petróleo es un líquido oleoso de color oscuro formado por una mezcla de hidrocarburos que se encuentran en estado natural en los estratos superiores de la corteza terrestre. ¿Sí? Recuerde que petróleo, ¿qué significa? Petrus y oleum, ¿no? ¿Sí se acuerda de eso? ¿Qué era, qué era eso, Álava? ¿Qué significaba esas palabras Petrus y oleum? Ah, ay, no me acuerdo. Pero estoy viendo todo en el cuaderno. Ya recuerde que aunque tenga todo en su cuaderno, más es en la cabecita. No se olvide de eso. Señor Guerra, ayúdele a la señorita Álava. ¿Qué era Petrus y oleum? Em, Tampoco. no, No. Uy. Señor Yepes. sí.
Ayúdele. A ver. Por aquí lo tenía anotado. Lo debe tener. Sí, ya leo. Espere, Liz. A ver, Petrus significa... Esperemos un ratito. Ya, oleum era aceite. ¿Qué era Petrus? Piedra. Aceite de Roca, piedra. roca, Sí, o aceite aceite de de roca o de roca. piedra. Sí, piedra o roca, no hay ningún problema. Y no se olvide de eso. Más o menos al petróleo se le encuentra como una esponja mojada, ¿no? Aparentemente no está mojada, pero dentro de la piedra se encuentra el petróleo en forma de aceite. No se olvidará de eso, por favor. Pregunta de prueba. Ahora mirará, yo de aquí le puse un concepto porque teníamos unas teorías para la formación del petróleo. Entonces, esas teorías son súper importantes, mire. El petróleo se forma cuando grandes cantidades de microorganismos mueren y son enterrados entre los sedimentos del fondo de estuarios y pantanos en un ambiente muy pobre de oxígeno. Esta palabra muy pobre de oxígeno tenga presente siempre. Por eso es que el petróleo, como no contiene oxígeno, casi mata todo lo que toca. El oxígeno le da la oportunidad a una persona viva, ¿sí? de respirar, pero el petróleo al no tener este oxígeno afecta primero el sistema respiratorio de cualquier ser vivo. Cuando hay las contaminaciones ambientales o los derrames de petróleo en el mar, los peces mueren ahogados. ¿Sí? Aunque es difícil de creer, pero los pobres pescaditos mueren ahogados por falta de oxígeno, porque el petróleo tapa esa parte del oxígeno y mueren así. Y cuando se riegan en la fauna, pasa lo mismo con las plantas. Las plantas ya no pueden hacer la fotosíntesis y empiezan a morir por falta de oxígeno. No se olvidará de esto, por favor. Ya. Se ha hecho la prueba del carbono. ¿Alguien sabe qué es la prueba del carbono 14? Señor León, ¿ha escuchado sobre la prueba del carbono 14? Don Leoncito, ¿no? No, dicen, no, la verdad no he escuchado. No. ¿Alguien de aquí ha escuchado sobre el carbono 14? No es para ver la edad de los fósiles. Ajá, es para Ya, muy bien, muy bien. La mayoría de fósiles, ¿sí? Sí. Cuénteme. Dice a la señorita Naranjo si le podría dejar entrar porque no se le cargaba. Sí, no se preocupe. Entonces, mirará, el carbono 14 es una prueba para determinar la edad de los fósiles. Recuerde que el petróleo es la mezcla de fósiles. Entonces, al hacerle una prueba del carbono 14, el más antiguo que encontraron fue creado hace 200 millones de años. Entonces, el petróleo más antiguo tiene esta edad, 200 millones de años. Entonces, pilas con eso. Listo. Ahora mirará, ya vimos esta parte, los hidrocarburos líquidos, gaseosos y sólidos, ¿sí? Recuerde que el líquido es la parte principal del petróleo, gaseoso es especialmente el metano, el acetileno y el butano, y los sólidos que eran tipo brea, ¿no? Yo le preguntaba eh, hace 15 días sobre si ha visto esas fumarolas que hay en el oriente,
Si es que alguien ha ido al oriente y ha visto. Sí, no sé si... Señor Solís, ¿sí se ha ido por el oriente ecuatoriano? No, No, lice. no, no, a ver quién. Señorita Aguirre, ¿usted se ha ido por el oriente ecuatoriano? Sí, pero no he visto lo que me dicen. ¿No ha visto que hay los pozos petroleros así a la vía y hay como Ah, eso uno, sí, y hay como unas chimeneas que están encendidas, sí, como unas espermitas? Ya, sí, sí he entonces, visto eso. mire, eso es una contaminación súper importante para el país. En otros países, ese gas, que aquí en el Ecuador no se hace más que quemar, en otros países hay una cadena de producción para trabajar con ese gas, ¿sí? Recuerde que esas fumarolas que hay en el oriente están encendidas los 365 días del año. Imagínese una contaminación de ese. Y estamos hablando de cientos de fumarolas que hay en el oriente. Entonces, mire la contaminación, cómo empieza a afectar al planeta. Sí. Ahora mirará, tenemos los principales derivados: gasolina ligera, gasolina pesada, gasolina de avión. Sí. ¿Cuál es la gasolina de avión, Arce? ¿Se ha escuchado? ¿Por qué se diferencia? ¿Cuál es cuál será la gasolina de avión? ¿Por qué le dicen así? No he escuchado, Lice. ¿No ha escuchado? ¿Qué cree que la gasolina normal se usa en los aviones? Mm, no, ¿No? Yo ¿No? dicen yo, A ver, hable. por el octanaje, Ya, muy bien. ¿Qué es el octanaje? un compuesto de, Un compuesto. sí, un compuesto. No, 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 no. ¿Qué es el octanaje? Un compuesto no es un compuesto. No, Sí. Entonces, ¿qué es? el peso, no es el peso. es el peso, ya. Bueno, para que usted me entienda, el octanaje es la refinación del producto. ¿Sí? Mientras más refinado, mayor octanaje tiene. La gasolina de avión creo que bordea los 97 octanos. ¿Sí? 97 partes de gasolina pura. Tenemos aquí en el Ecuador la super y la extra. ¿Sí? La super creo que está bordeando los 92 octanos. ¿Sí? Y la extra creo que está por los 90, algo así. Entonces mirará, mientras más octanaje tiene el combustible, ¿qué pasará con que tenga más octanaje? ¿Qué cree usted? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué cuesta más? ¿Y qué ocurre con nuestro motor? ¿Qué pasa con la... Porque cuando, como dijo ya, cuando hay más octanaje se hace más liviano, pues entonces así el motor puede funcionar de mejor manera, o sea, se le hace más fácil trabajar, por lo que es más líquido, más liviano, mejor dicho. No, no tiene nada que ver. Yo lo googleé, dicen y algo así sale. El precio del carburante varía según su octanaje. Ya, muy bien, pero ¿qué pasa cuando tengo mayor octanaje? ¿Qué realmente pasa, por ejemplo, en el motor de mi carro, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre ponerle super y ponerle extra, por ejemplo? Nadie. La Tal vez velocidad. La no, velocidad. potencia. Tal vez el cuidado que se le da, por ejemplo, extra no rinde tanto como super. ¿Por qué? O sea, quiero saber el por qué. Tiene el nivel de octanaje. Que se comprime, ¿no? Se comprime, ¿qué es eso? Así dice. Sí, verá, es que yo lo googleé de verdad. Dice, el número de octano, a veces denominado octanaje, es una escala que mide la capacidad Es la energía, antidetonante Lice. del combustible como la gasolina cuando se comprime dentro del motor del cilindro de... ¿Cuál es la compresión? O sea, lo que googlea
Tiene que tener un fundamento lógico, ¿no? No todo lo Aquí que dice que es la dice, energía. no todo lo que dice el internet. Es que ahorita no necesitamos nada de compresión, sino porque es más pesado el octanaje que en el avión o en los carros. Eso. Ya, mirará. ¿Quién entró? Señor Cuevita, ya. Si mira el pizarrón. ¿Sí? Mirará, ¿se acuerda que esto era la biela del motor que yo le enseñé sobre cómo trabaja un motor? Ajá. ¿Sí? ¿Se acuerda que aquí le decía que estaba la chispa? Aquí esta chispa se enciende. Por el un lado entra aire. ¿Sí? Y por acá entra el combustible. ¿Sí? Al rato que entra, como está caliente el motor, empieza a entrar como que usted ocupara un pix, ¿sí? Se mezcla el aire con la gasolina, ¿sí? Y el motor genera esta chispa. Y al generar esta chispa que ponemos cuando ponemos ese fuego a la gasolina, ¿qué pasa? Se enciende. Se enciende. Aquí literalmente explota. ¿Sí? Explota. Creando que esta biela, ¿sí?, genere este movimiento. Entonces la biela va de arriba abajo porque está explotando. Entonces la fuerza hace que vaya así. Y este movimiento así genera que el cigüeñal vuelta se mueva de manera circular. Y este movimiento circular hace que las ruedas giren y hace que todo marche. ¿Sí? Entonces esa parte es importante, no se olvide, no se olvide. Entonces, si yo tengo un mejor combustible, explotará todo lo que está aquí, porque lo que no explota, vuelve a salir por acá. ¿Sí? Lo que no explota. Y para que usted me entienda, la gasolina que no explota es el smog. Es del smog. Si yo tengo una mejor gasolina, obtengo que mi motor, aparte que va a tener una mejor conservación, va a expedir menos gases contaminantes. ¿Sí? O sea, esa es la idea de tener un mejor combustible. Por eso es que la gasolina de avión tiene mayor octanaje porque se maneja en una turbina. No sé si se ha dado cuenta que es una turbina. Sí, la parte de atrás del avión. O sea, ¿Sí? lo que Ahorita la turbina gira. ¿Sí? Y tiene unas aletas de aire. Ajá. Entonces, explota, gira la turbina y como no sobra nada, no hay smog. ¿Por qué? Porque la gasolina tiene un alto octanaje, explota totalmente. O sea, mientras mayor octanaje tengas, mejor la gasolina. ¿Perdón? O sea, que mientras mayor octanaje tenga, es mejor la gasolina. Sí, o sea, se consume más rápido. Usted apenas le da un poco de calor, explota. Pero todo. Sí, trata de explotar todo para no quedar residuos. Es decir, se trata de quemar todo el carbón. Dicen. Mande. Es cierto que dicen que, por ejemplo, creo que es el diésel, el que es más subsidiado, ese más barato, supuestamente, pero que es el más contaminante y que ese dinero que se va al diésel no debería irse a ese, sino a subsidiar, por ejemplo, la super o otras gasolinas menos contaminantes. Debería ser eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, mirará, aquí hay un problema, señor Cueva. El diésel en un buen vehículo contamina menos que en un auto de gasolina. Pero aquí hay un gran problema, que el dueño del automotor tendría que siempre estarle regulando. Me voy a hacer entender.
Si usted pone fuego al diésel, el diésel no se prende. No sé si ha hecho ese experimento. Si usted le pone fuego a la gasolina, se enciende. Si usted le pone fuego al diésel, no se enciende. ¿Sí? ¿Por qué no se enciende? Porque el diésel es un combustible pesado. Necesita de una bomba que le comprima y le haga lo que le estaba diciendo. Que le saque como pics. ¿Sí? Si le saca como pics al diésel, es mucho más poderoso que la gasolina. Pero esta bomba que hace ese trabajo, tiene que tener un buen mantenimiento. Por eso los buses son a diésel, porque tienen una bomba que maneja mejor la contaminación. Pero las personas que son los dueños, ellos no lo hacen. Y Sí, eso por le voy a eso decir. es Los a buses siempre eso. están lanzando un montón de smog. Ya, ¿por qué? Porque es responsabilidad de cada persona. El que produce los buses, el que inventa esto de los buses, lo hace a diésel porque sabe que es el mejor combustible con una buena bomba y contamina menos. Pero, y porque sabe que un carro de este tipo necesita fuerza, necesita potencia, porque transporta bastante peso. Pero resulta que los dueños no le dan el mantenimiento adecuado y piensan que botar smog no significa nada. Pero Lisa, imagínense la contaminación que crean, ¿no? Natalia si lo puede dejar entrar, porque se le dañó el internet. Martínez, ya se acaba la clase, dígale. Es que se le dañó el internet. Ya le voy a dejar entrar. Ya. Entonces, ¿estamos de acuerdo en Sí, qué Lisa. es gasolina pesada, qué es el octanaje, cómo trabaja la gasolina en un motor? Estos son motores de combustión interna, así se les conoce. ¿Sí? Motores de combustión interna. Se produce la combustión o la explosión dentro del motor. Por eso cuando empieza a haber alguna fuga, aquí hay unos rines, no sé si has escuchado la palabra rines. Cuando hay unos rines que ya están dañados, la potencia empieza a fugar por aquí. Y el motor empieza a fallar y no sé si has escuchado esto que saben decir, está sin potencia el vehículo. No sé qué le pasa a mi carro, está vago. Sí, eso es lo que pasa. Entonces, por favor, analice esa parte del estudio. ¿Hecho? ¿Ninguna pregunta hasta ahí? Yo, Licey, Cuénteme. una pregunta. ¿Qué pasa si mezclan dos combustibles de diferente octanaje y se le pone un motor? No sé, la verdad, sería de probar, ¿no? Sería de ver, ¿sí? No he visto, la verdad, ese caso. Usted me dice que, por ejemplo, pongamos extra y super. Sí, algo así. O sea, la gente lo hace, ¿no? Pero tenemos que recordar que si yo pongo super y extra, lo que primero estoy haciendo es uniéndolas en el tanque de gasolina. Sí, primero ahí se une y a la final es la unión de los dos, ¿no? Entonces, creo, lo que me saben decir es que no es recomendable, no es recomendable. Pero la verdad ahí sí no le pudiera decir porque no hiciera ese experimento en mi vehículo, la verdad. Mi papá hacía eso. Mi ¿Y qué papá ponía, pasó? mi papá ponía súper y cuando no tenía dinero decía ponga el resto de extra y nunca se dañó el carro. Sí, o sea, yo creo que no. Lo que va a hacer es hacer un cambio, porque sí se nota, no sé, los que tienen vehículo, sí se nota la Dice, diferencia de poner súper a extra. Sí, Dicen, sí. ¿por qué? O sea, con una gasolina, o sea, más cara, el carro jala más, ¿cierto? Porque yo me acuerdo que una vez pusimos una gasolina, no me acuerdo cuál era, pero el carro no avanzaba las cuestas, y con otra sí. O sea,
De la gasolina depende la fuerza del carro. Claro, es que a mayor octanaje, mayor rendimiento, mayor potencia. ¿Por qué? Porque explota más rápido. Sí, me voy a inventar. La extra explota en una décima de segundo. ¿Sí? Y usted póngale la super, explotará en un octavo de décimo, ¿sí? O la mitad de una décima. Entonces explota más rápido, entonces crea este movimiento más rápido. Entonces, por ende, va a haber más potencia. Pero por lo mismo también cuesta, ¿no? Eso es, muchachos. Les voy a seguir pasando las diapositivas. Aquí está lo que yo les decía de los problemas ambientales. Los derrames de petróleo son súper impactantes en la naturaleza. Se ha comprobado que pueden pasar 20, 30, 40 años y el daño no se puede mitigar. Sigue afectando a las nuevas generaciones de fauna, de flora, a las personas. Los que más hemos sufrido a nivel mundial el daño del petróleo es el propio Ecuador. Nosotros somos el país que más ha sufrido porque hubo personas con cáncer, niños con defectos, eh, problemas a la piel. Y no sé si usted se acuerda de Texaco. ¿Alguien le ha contado de eso de Texaco? Sí. Texaco que ahora es Chevron, ¿no? Cambió de nombre para tratar de que la gente se olvide de lo que hizo. Ellos, ¿Qué por hizo, ejemplo, dicen? Ecuador les dio la concesión del petróleo, ¿sí? Hace 30 años más o menos, les dio la concesión del petróleo y ellos vinieron y sacaron el petróleo, sacaban su ganancia, todo marchaba bien, porque ellos ofrecían tratamiento de las aguas residuales, del petróleo que nos sirve. Pero resulta que la gente del Ecuador empezó a estudiar, empezó a saber algo de ese tema y se empezó a dar cuenta que ellos no manejaban la parte ambiental adecuadamente. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que nosotros estábamos ahí, se fueron del país, dijeron que ya no era rentable para ellos y nos fueron dejando una contaminación súper importante. Tenían piscinas sin tratamiento ambiental, las dejaron tapados, había piscinas escondidas de petróleo, escondían o botaban el crudo pesado donde podían. Y mire, y todo eso destruyó a poblaciones. Hay una población que está cerca de Lauca que todos empezaron a nacer con problemas de audición, de vista, cáncer a la piel, cáncer a los huesos. Entonces, mire que es importante esto. Yo le cuento esto porque creo que el planeta nos está dando una advertencia Un último. de que tenemos que mejorar, que tenemos que ayudar. Vea, yo como le decía a alguien que me contaba o me preguntaba, yo le digo, nosotros no podemos vivir sin el planeta, pero el planeta puede vivir sin nosotros tranquilamente. Entonces, por favor, mejoremos nuestros hábitos, mejoremos nuestro nivel de contaminación, que sea el mínimo, porque el planeta nos lo está pidiendo y porque debe ser algo de conciencia moral y debe ser personal. Yo Y le cuento esa esto demanda porque contra Texaco la perdimos, ¿cierto? se supone que la ganamos aquí, pero esos fueron a unos tribunales y la perdimos en primera instancia y creo que estamos en la segunda. Estamos en la segunda. Ahora, como es una multinacional, yo creo que por ahí van a aflojar un dinero y se acabó. Pero la idea no es esa, ¿no? La idea de los demandantes es que todo el mundo sepa lo peligroso o lo contaminante que es el petróleo. Entonces, tenemos que informar de esto a todos, tenemos que entender, hacer una conciencia ambiental, todos nosotros, para poder mejorar la vida del ser humano.
y la vida de todos. Así que espero, ¿no? Espero que contamine menos, cree menos basura, ahorre el agua. Espero de ustedes eso y mucho más, así que pilas. Mira, cuando yo extraigo el crudo, lo que yo le decía, ¿no? Se emiten gases a la atmósfera, existen efectos físicos tóxicos sobre la superficie y fondos marinos, y se elimina la capacidad fotosintética de las plantas. Todas estas tres cosas crean lo que se llama el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero, señor Córdoba? Es la subida de temperatura en la atmósfera. ¿Ya por qué? ¿Cómo era esto? Porque los gases se acumulan arriba. Ajá. Sí, los gases se van acumulando. Ya, los gases se van acumulando, muy bien. El efecto invernadero significa que cada que creamos CO2, el CO2 no puede subir a la atmósfera y este CO2 crea una nube virtual que impide que los gases que la luz solar ingrese. ¿Sí? Que la luz solar ingrese. Como la luz solar no ingresa y solo está en la superficie de la atmósfera, empieza a calentar el planeta. Entonces, y crea todo lo que está pasando, los deshielos, el aumento de temperatura, la contaminación, la falta de poder respirar. Entonces, todo el petróleo en realidad sí contamina, pero es uno de los males más necesarios que tiene el ser humano, porque casi la mayoría de compuestos que tenemos, que usted está vestido, que usted utiliza todos los días, están formados de petróleo. Entonces es un mal necesario. Las causas de la contaminación: hay accidentes en los buques cuando ellos transportan y contaminan, hay fuga en los equipos de perforación marina, el petróleo, lo que le decía, es arrojado al suelo por personas que no conocen el manejo ambiental de ellos. Los barcos desechan millones de basura en el mar, ¿sí? Porque imagínense un barco en alta mar, ¿quién le ve? Pues desechan todos estos en el mar, ¿sí? Y cuando uno perfora un pozo petrolero en el mar, porque en el mar es donde más hay petróleo, ¿no? Entonces, el problema es que si hay una fuga, algún problema, enseguida pasa el petróleo al agua, se mezcla con el agua y empieza a contaminar al resto. Entonces, es importante que tengamos presente todo lo que contamina el petróleo. Obviamente, los problemas económicos son varios, ¿no? Uno de los más importantes es que evita la actividad pesquera porque ya no existen peces, porque los que sobreviven emigran de esa costa. No va a haber turismo por la contaminación. Y ese es uno de los pequeñitos que existen, ¿no? Los problemas económicos a la causa de la contaminación son graves, son graves. ¿Sí? Ahora, mira, ahora solo le quería enseñar este dato. En el año 1978 hubo no sé qué pasó, pero solo en ese año se consumieron o se explotaron 3.000 millones de toneladas de petróleo. Y desde ese año, nunca más hubo tal cantidad. Solo fue ese año en el que fue el boom, solo un año, en que hubo tanta cantidad. Y aunque ahora somos más gente, ¿sí? Nunca hemos llegado a esta cantidad. No se sabe el por qué, ¿no? Algunos asumen a que fue que Estados Unidos ese año logró comprar casi la gran mayoría y tiene de reserva, cuando todavía era barato. No sé la verdad si será cierto eso. Entonces, con todas estas estadísticas, nos dice que desde 1993, un ser humano promedio consume 0,6 toneladas
¿sí? De petróleo al año. Que es bastante, ¿no? Sí, sí saben que es una tonelada, ¿no? ¿Cuánto es una tonelada, Cadena? 1000 kilogramos. Ya, muy bien, muy bien. Entonces sí me entiende cuánto es de eso. Entonces, imagínense. Entonces, muchachos, yo tenía unas preguntas para hacerle, pero creo que el tiempo no nos va a alcanzar. Así que puede ir copiando la primera, ¿sí? Copie la primera, por favor. Primera pregunta. ¿Cuántas teorías existen sobre la formación del petróleo? ¿Y cuáles? ¿Y se puede repetir, por favor? ¿Cuántas teorías existen sobre la formación del petróleo? ¿Y cuáles? Si alguien ya sabe, puede contestar. ¿Cuántas teorías existen? Carrera. 3. 3. Ya, muy bien, 3 existen. ¿Cuáles son? La por... A ver, espérense, déjenme me acuerdo. Teoría inorgánica, teoría orgánica animal la- y teoría orgánica vegetal. Ujú. ¿Sí? Ahora, ahí viene la pregunta número 2. ¿Cuál es la teoría más aceptada de las 3? Argumente el La por qué. orgánica animal. No sé, ahí dice argumente el por qué. Ah, ya. ¿Sí? ¿Puede repetir la pregunta, Listen, por favor? ¿Cuál es la teoría más aceptada? Argumente. Está escrito en el pizarrón. Como creo que no vamos a alcanzar, yo le paso las otras 3 preguntas. ¿Cuál es la teoría más? ¿Por qué es la teoría más aceptada? ¿Cuál me dijo Cárdenas? Cárdenas, Carrera. Carrera. ¿Cuál me dijo? Yo dije el animal, la orgánica animal. ¿Ya por qué? Porque por la descomposición, pues es la que más hemos sabido que es por la descomposición de los cuerpos animales. Estudiamos como unos 4 o 5 razones del por qué, ¿no? Una de esas es porque siempre encontramos sedimentos fósiles. Ajá. ¿Sí? Otra es, no sé, bueno, no sé si todavía tiene la oportunidad. Cuando se daña el pescado, se hace putrefacto, crea un aceite. Ese aceite es combustible, se enciende. No sé si alguna vez la viste. No, No. ya me imaginaba, pero por ahí le voy diciendo. Entonces ya le comparto las otras preguntas. Algo así hemos de hacer la otra semana en los talleres. Si nadie tiene alguna pregunta, le agradezco el haber asistido a clases. Cuénteme. Esas diapositivas que pasó, no copiamos o si hacemos un pequeño No, yo le paso por información, ya le paso también, ya, no hay problema. O sea que no tenemos que ser organizador ni nada. No, ya les digo todo eso. Cuídense mucho. Chao. Por el grupo ya se acaba el tiempo, tengo clase. Hasta luego, Licen. Cuídense, muchachos. Hasta luego, Lice. Chao, chao.